temas de interés. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo están? Espero que le estén pasando de lo mejor. Hoy es 9 de agosto. En el miércoles, Fran Durán y Francisco Gómez, este soy yo, les da la bienvenida a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Hoy tengo el gusto que nos acompaña un muy buen amigo, el doctor Emilio Salazar, médico intensivista, está con nosotros. Vamos a venir, mire cómo es la cosa, al doctor siempre le toca venir a despejar tantas dudas y tantos cuentos de pasillo, de cómo son las enfermedades realmente que afectan en temporadas. Pero en fin, doctor Emilio Salazar, qué gusto que nos acompañe. Claro que sí, Francisco, y qué hermosa mañana. Sí. Al lado de nuestra audiencia. En esta hora vamos a hablar de estas enfermedades, qué es cierto, qué es falso y qué tenemos que hacer para cuidar nuestra salud. Bueno, perfecto. Doctor, ahí anda la entre voces, entre la población, de que ha regresado, está regresando, o hay un rebrote de COVID en el país. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, realmente, desde el punto de vista epidemiológico, el COVID se está comportando como una enfermedad endémica. Y una enfermedad endémica quiere decir que va a tener sus momentos de alza, sus picos, así como la influenza, así como las gripes comunes. Y definitivamente el COVID no iba a ser la excepción, pero no es un fenómeno que ocurra solo a nivel de país, sino que a nivel mundial. Desde aproximadamente hace 2 semanas, hay una nueva subvariante del COVID que le llaman la EG 5.1 o variante Eris, la cual ha tomado una importancia a nivel mundial, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, en donde ha alcanzado hasta el 15% de las pruebas positivas que han realizado en estos países. Ha venido a ser la variante dominante. Y definitivamente, pues, el país no va a ser la excepción a estos fenómenos que ocurren a nivel mundial. Y en mi experiencia personal, básicamente, teníamos quizás ya muchos meses, le puedo decir, de que no teníamos consultas por COVID, consultas gripales. No quiere decir que no haya habido COVID en el país, sino que siempre hay, pero la gente usualmente consulta cuando los síntomas son graves. Y en este periodo de las últimas 2 semanas atrás, pues se han incrementado las consultas por síntomas gripales, y entre ellas hemos encontrado algunos casos con prueba de COVID positiva, algunos casos de influenza, pero sí, definitivamente ha habido un alza en los casos de COVID, no casos graves, no casos de hospitalización, pero sí hay un incremento, como era de esperarse, en una enfermedad de naturaleza endémica. Bueno, muchos dirán, si yo me vacuné, ¿por qué me está dando nuevamente? Ok, la vacuna le prepara al cuerpo para tener una mejor respuesta ante la infección, pero estar vacunado quiere decir que usted está inmunizado. Quiere decir que cuando el virus entra a su cuerpo, usted lo va a reconocer más rápido y va a poder producir una respuesta de defensa y salir adelante en la enfermedad. Estar vacunado no quiere decir que no le va a dar la enfermedad, sino que simplemente su cuerpo ya va a generar los anticuerpos y sus defensas y va a poder salir adelante con mejores probabilidades. Por eso alguien puede estar vacunado y puede presentar infección por COVID. Además, acordemos pues que tenemos que completar nuestros esquemas de vacunación hasta la 4ª dosis y los refuerzos pues que sean necesarios, sobre todo las personas que están en más riesgo. Es un hecho que el COVID-19 ha dejado de ser la enfermedad letal que fue al inicio, pero también puede traer complicaciones graves
Y las personas que están en más riesgo son las personas inmunocomprometidas. Esto es pacientes que además de tener COVID, simultáneamente están atravesando una enfermedad de inmunocompromiso como cáncer, VIH, o que tengan comorbilidades. Comorbilidades son las enfermedades asociadas, las enfermedades que vamos ahí cabalgando en el tiempo, es decir, si usted es diabético, si usted es obeso, hipertenso o tiene problemas con los riñones, es una persona que está en riesgo de que el COVID, a pesar de que ha cambiado, le pueda dar una mala experiencia y tener una complicación muy importante para su salud. Bueno, doctor, queda claro, si estoy vacunado no significa que ya no me va a dar COVID. Eso debemos de tenerlo claro. Es correcto. Es igual para las vacunas de las otras enfermedades, de la influenza. Lo que hace la vacunación o la inmunización es preparar nuestro cuerpo. Esto es así. Cuando entra un cuerpo extraño, un virus, un protozoo, un parásito, una bacteria nueva al cuerpo, el cuerpo tiene que reconocerla. El cuerpo tiene sus células que identificar que es una célula extraña y eso le toma tiempo al cuerpo. Luego de eso tiene que producir una respuesta de células que van a ir a destruir esta bacteria, virus, hongo, protozoo y de anticuerpos que van a ir a neutralizar esta infección. Cuando alguien no está vacunado y entra el virus, toma más tiempo en preparar la respuesta y en lo que el cuerpo se prepara, el virus ocasiona los estragos. Y es lo que vimos al inicio de la pandemia, que como nadie conocía el virus, el cuerpo no tenía defensa, no tenía anticuerpos, no tenía memoria inmunológica, la enfermedad le evolucionaba hasta las formas más graves y cuando el cuerpo reaccionaba ya era muy tarde. Pero al estar usted vacunado, lo que tiene ya es una memoria inmunológica, porque las vacunas, por decirlo así, son partículas que recuerdan al virus. Es decir, el cuerpo ya tiene una memoria inmunológica y cuando el COVID le entra a su cuerpo, usted va a desarrollar la enfermedad, pero de una forma más leve, porque su cuerpo va a poder defenderse. La vacunación es la defensa inmunológica, nuestra preparación en anticuerpos y células de defensa para COVID-19 y así para muchas enfermedades, influenza, hepatitis, todas las enfermedades que podemos prevenirnos a través de la vacuna. Es importante que completemos estos esquemas para estar mejor preparados inmunológicamente. A pesar de que en la pandemia creo que debimos haber aprendido mucho del COVID, la forma como tratarlo, si es alguien está en casa con esta enfermedad grave, todos hemos bajado la guardia. Creo que en un porcentaje arriba del 90% hemos bajado la guardia porque ya convivimos, ya es parte de... Y es Claro. más, llego a creer que muchos dicen, me va a dar COVID, pero no pasa nada. Pero yo quisiera entender algo, doctor. Si me da COVID ahora, en 2023, a mediados del 2023, ¿qué debo hacer? La misma, usar cubrebocas, la desinfección de manos, tener solo mis utensilios exclusivos para mí. ¿Tenemos que volver a esa época? En cierta forma, sí. Lamentablemente, lo que aprendimos en el COVID realmente no era algo nuevo. En otros países ya se usaba la mascarilla rutinariamente en los espacios públicos, pero lamentablemente bajamos la guardia, nos confiamos, pero todas esas medidas deben mantenerse. Ahora, no en el rigor que quizás, incluso por temor, por la razón que sea, quizás hubo hasta un abuso de ciertas medidas, ciertas restricciones al inicio de la enfermedad. No es que vamos a volver a encerrarnos a las cuarentenas, pero lo fundamental que es el uso de su mascarilla. ¿En qué momento? En espacios cerrados, cuando usted se siente en riesgo. Es decir, sabemos que todos estos virus se transmiten en las conglomeraciones, en los espacios cerrados. Es decir, si usted está caminando en la playa y hay mucha distancia entre las personas, no es necesario usar su mascarilla. Si usted va a salir a hacer ejercicio, a correr, no es necesario que utilice su mascarilla. Pero si usted de pronto
entra a un centro comercial, entra al súper, el súper está lleno, la fila, entra a un concierto, va al estadio, la distancia entre las personas, entre desconocidos es menor a 1 metro, usted debe usar su mascarilla. Si usted se sube a un bus, que usualmente van llenos, en espacios cerrados, debemos utilizar nuestra mascarilla. Además, el lavado de manos, las veces que sea necesaria, antes de cada comida, después de ir al baño, todas las veces que usted estime conveniente, tenga al alcance agua y jabón o estos productos de alcohol de 70 grados. Es importante, vamos en el bus y tocamos los agarraderos, los soportes, eso va sucio. Hay otras personas que han tocado esto y así es como nos transmitimos, nosotros mismos nos contagiamos. Debemos continuar por eso con el uso de la mascarilla, con el lavado de manos, mantener una distancia social de 1.5 metros, porque eso, aunque haya acabado la pandemia, bueno, sobre todo ahorita que hay un rebote pequeño, pero lo hay, es importante mantener esta distancia, porque no solo estamos evitando con estas 3 medidas COVID-19, sino que estamos evitando muchos virus respiratorios, influenza sincitial respiratorio, todo esto, incluso las bacterias de la faringitis, fiebre tifoidea, lavarnos las manos, parásitos intestinales. Entonces, estas 3 medidas sencillas no requieren mayor esfuerzo de nuestra parte, no requieren un gran gasto o inversión económica y nos van a ayudar a evitar contagiarnos. Sobre todo si ahorita sabemos que hay un aumento a nivel mundial de casos de COVID, recordemos estas prácticas para poder proteger nuestra salud. Y lo más importante, que si usted tiene síntomas de fiebre, ronquera, dolor de garganta, tos, tiene que consultar a tiempo. No solo puede ser COVID-19, sino que pueden ser muchas otras enfermedades y cada enfermedad tiene pues su forma diferente de tratar. También estamos luchando contra el dengue y tenemos que aprender a identificar por dónde va su diagnóstico, porque casi todas las enfermedades empiezan así: fiebre, dolor de hueso, tos, ronquera, mocosera. Ahora, esta última variante, las características que dan de la variante eje 5.1 es que usualmente no suele dar fiebre, pero sí da dolor de garganta, congestión nasal, abundante flema, dolor de cuerpo. Y en casos más graves puede dar fiebre, dificultad respiratoria, pero podemos estar ante un episodio de COVID-19 y no nos damos cuenta. Y es importante la evaluación con su médico, porque a veces hemos tenido pacientes, incluso esta semana, que usted los ve totalmente bien. Es decir, no pareciera más que una gripe, pero cuando ya le hacemos las pruebas de sangre, un hemograma, por ejemplo, hay una complicación muy rara, pero que puede ocurrir no solo en COVID, sino en múltiples enfermedades virales, y le llamamos el síndrome hematofagocítico. Es decir, los virus atacan todos los órganos, y entre uno de esos está nuestra médula ósea, y hay casos en los que las personas pueden tener estos síntomas comunes: fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de hueso, parecieran estar bien, pero al ver cómo está su hemograma, cómo están sus células sanguíneas, el virus ha afectado su médula ósea y hay una disminución importante de las células de defensa, de los glóbulos blancos, de las plaquetas, y esto ya es una complicación que requiere un tratamiento especial, muy rara. Pero imagínense si nos confiamos, no solo tengo gripe, y no nos hacemos el chequeo médico y no nos hacemos exámenes, de pronto podremos darnos cuenta que tenemos una enfermedad grave y ni Dios lo permita nos demos cuenta muy tarde, porque cuando encontramos las enfermedades desde el inicio, tenemos mejor oportunidad como médicos de poder brindarle un tratamiento adecuado. ¿Cuál, a estas alturas del partido, dentro del COVID-19, cuáles son los métodos para comprobar científicamente que tengo COVID? Bueno, actualmente tenemos 2 tipos de pruebas: la prueba del antígeno, que es una prueba rápida, y la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa, de la transcriptasa inversa. Es decir, usted hace una prueba de antígeno o una PCR.
básicamente en cualquier laboratorio, pues están disponibles. Si usted tiene síntomas... Las dos son confiables. Las dos son confiables. Las dos tienen sus diferencias. No puedo decir que una es mejor que otra. La diferencia es en el precio, que la prueba del antígeno pues puede ser más económica que la prueba de PCR. Sin embargo, como un comentario, la prueba de la PCR al inicio costaba hasta cerca de los $200. Sí. Ahora hay una prueba especial en muchos laboratorios que es un hisopado y le hacen la prueba de los 4 virus principales y cuesta solo $75. Es decir, es una inversión importante porque claro. $75 son $75. Se puede descartar el COVID y se puede saber. El costo de la prueba ha disminuido y en este hisopado de los 4 virus usted va a saber. ¿Cuáles son los 4 virus? Si tiene COVID, sí. La influenza A, la influenza B y el virus sincitial respiratorio, porque los síntomas son muy comunes. Y he tenido casos que uno los evalúa en la clínica, así esto parece que es un COVID-19, y al mandar esta prueba de los 4 virus, pues resulta, nos damos cuenta que es influenza. Y el tratamiento es similar, pero las complicaciones pueden ser diferentes. Ahora, cuando ya está diagnosticado con esta enfermedad, pues por supuesto es una enfermedad que se transmite por nuestras partículas respiratorias. Debe aislarse en su cuarto, en su casa, por al menos unos 10 días de aislamiento y mantenerse aislado para evitar contagiar a todo el grupo familiar, a toda la comunidad y disminuir. Así que estos picos endémicos o estos picos de alza pues se pueden controlar y regresar otra vez a los niveles bajos, porque si no tomamos estas medidas, de pronto podríamos estar en una emergencia nacional, pues por tener demasiados casos. ¿Tenemos rebrote de COVID entonces? Sí hay un rebrote. Es pequeño, pero es un pico. No han habido hospitalizaciones, al menos yo no he visto hospitalizaciones, no hay casos hasta ahorita graves de los que yo he visto en la parte privada, ni en ventilación mecánica, incluso ni con oxígeno como antes, pero sí hemos detectado que hay un incremento de casos en nuestras consultas, en las atenciones que hacemos a domicilio, y sí lo hay. Bueno, doctor, después de la pausa vamos a hablar de la influenza, del dengue, de todas las enfermedades que son similares, digamos, y que esta creo que es la época en que claro serán, que sí. Pero quisiera entender, ¿es cierto de que hay enfermedades a consecuencia del que nos dio COVID-19, que son cosas inexplicables, que muchos dicen, no, es que eso es porque te dio COVID o es por las vacunas? Desafortunadamente sí hay enfermedades a largo plazo por el COVID, como el síndrome de COVID prolongado, o COVID long, o COVID largo. Que siempre sale positivo. No es tanto que salga positivo, sino que el paciente, después de que tuvo episodios de COVID, pasa hasta un periodo de 6 meses o un año con una fatiga inexplicable. Simplemente él siente que no es igual que antes, le cuesta subir gradas, le cuesta caminar. Algunos dentro del síndrome de COVID long presentan insomnio, otros presentan lo contrario, presentan mucho sueño, mucha somnolencia, irritabilidad, depresión, estrés, ansiedad, relacionados al COVID prolongado. Es complicado. Es complicado porque es, en cierta forma, aunque no le genere una incapacidad, es incapacitante, porque las personas se tienen que reincorporar a sus labores, a sus trabajos, y pues sienten, pero nadie le va a comprender que usted no puede realizar las mismas acciones que tenía antes porque tiene un COVID prolongado. Y en las personas de edad avanzada, pues es más difícil porque cuesta revertir estos síntomas y recuperar al estado. De hecho, había un paciente que hace poco lo vi, había estado como 6 meses, que me decía, es que no me siento bien. ¿Y qué es lo que siente? Un dolor de cuerpo, un cansancio, un calor, una irritabilidad, y de pronto, después de más de 6 meses, me dice, doctor, hoy sí me siento plenamente recuperado, sí siento la diferencia y no había estado bien. Y ese es el COVID prolongado, que son las secuelas de COVID. Por eso, aunque el COVID
no sea la misma gravedad del inicio de la pandemia, aunque no hayan el incremento en hospitalizaciones o de casos de cuidados intensivos, debemos de no tomarlo a la ligera y decir, tampoco es de que vamos a entrar en pánico, pero hombre, si hay incremento de casos, retomemos, seamos celosos de nuestra propia salud, retomemos la mascarilla, el lavado de manos, la distancia social y por favor evitemos las conglomeraciones. Si podemos, si está al alcance nuestro, pues sabemos que somos gregarios, que nos gusta reunirnos, que nos gustan las personas, nos gusta la feria, la rueda, pero al menos use su mascarilla y ande ahí su alcohol y lávese las manos y sea muy celoso de lo que está haciendo para proteger su salud. El médico intensivista Emilio Salazar está con nosotros. Doctor, si me puse solo 2 vacunas, 3, 4, o no me puse ninguna o solo una, ¿todavía se puede poner una vacuna? ¿Es recomendable? Claro que sí, siempre va a ser recomendable que que completemos nuestro esquema de vacunación. Y si por alguna razón... ¿Y cuál es el esquema? Ahorita son... ¿Por dónde vamos? Ahorita son, si empezó desde el inicio, 4 dosis. Eso es lo que tenemos en el país. Pero a nivel mundial ya se habla de una dosis de refuerzo al año y están trabajando en actualizar las vacunas para que sean compatibles con los nuevos linajes y las nuevas variantes. Entonces podemos buscar. ¿Y todavía se están poniendo vacunas en el país? ¿En el sistema de salud? Todavía se están poniendo en Fosalud, según tengo entendido. No es como antes que estaba el megacentro y todo eso, pero actualmente sí se siguen, están en el esquema nacional de vacunación. De momento son gratis. Sería bueno que la gente se acercara y actualizara todos sus esquemas de vacunación, porque no solo hay vacunas de COVID, sino que hay del tétano, de hepatitis, hay otras. Entonces, ¿y hay edades para eso? Hay edades para cada vacuna. Y por ejemplo el tétano es una cada 10 años después de los 18 años de edad, ¿verdad? Y a veces recordamos que nos pusimos una vacuna del tétano, pero allá en el colegio, y ya no lo hemos puesto. Y el tétanos, por ejemplo, esa vacuna es bien importante, porque si usted le adquiere el tétanos, es una enfermedad que no tiene cura, o que difícilmente se va a curar. El tétano son unas contracciones espasmódicas. He visto 2 pacientes en mi vida con tétano. Es una cosa tan horrible, tan dolorosa. Y entra porque usted va caminando y de pronto sufre una cortadura en el pie y ahí estaba el Clostridium tetani, entró a su sangre y no tuvo cómo defenderse. Y el tétano es una enfermedad tan horrible, tan dolorosa, mortal, y con una simple vacuna podemos evitar el desarrollo de esta enfermedad. Para los niños, doctor, las vacunas del COVID todavía no están, digamos, en la vacuna aquí. Creo que está desde los 6 años en adelante la vacunación de los niños para COVID-19. Debajo de los 6 años no está todavía disponible, pero sí hay para los niños arriba de los 6 años de edad. ¿Nos podemos automedicar para COVID? ¿O lo mejor es el tratamiento? Bueno, mire, lo primero es hacer un diagnóstico. O bueno, detectar si usted no tiene un síntoma de gravedad. ¿Qué podríamos empezar a considerar gravedad? Gravedad, la forma, vamos a hablar de lo que podemos sentir y de lo que podemos medir. Vaya, usted tiene fiebre, tos, mocosera, dolor de hueso, pues esos no son síntomas de gravedad. Sí requiere una atención, sí requiere una adecuada hidratación, reposo, por supuesto, acetaminofén para bajar la fiebre. Pero si de pronto usted siente que le cuesta respirar, que le falta el aire, o cambios en su estado de conciencia, o de pronto empieza a sangrar de algún lado, eso ya no es normal. Eso definitivamente usted tiene que ser evaluado por un médico. Ahora, ¿qué podemos medir? Nuestros signos vitales. Actualmente, quizás no en todas las casas, pero ahora es más común encontrar los oxímetros, los tensiómetros digitales. Entonces usted póngase el oxímetro, pídale al vecino o a la enfermera, al promotor de salud,
póngase el oxímetro y si este mide abajo de 95, algo está pasando. Puede medirse sus signos vitales. A veces sentimos que el corazón se acelera, lo podemos sentir. Con la fiebre es normal que el corazón se acelere, pero si usted mide sus signos vitales y ve que su frecuencia cardíaca está arriba de 100 o abajo de 60, esos son signos de gravedad. El cuerpo nos avisa cuando algo no está bien. Alguien puede decir, COVID-19 ahora es como una simple gripe. Ok, en la mayoría de los casos se puede comportar como una gripe común, pero igual, todas las enfermedades tienen un patrón de formas leves y los signos de gravedad es todo aquello que pone en peligro su vida. Si usted se siente cansado, si a usted le falta aire, si su ritmo cardíaco está alterado, su estado de conciencia, o digamos que usted tiene un familiar, una persona, y luego que empieza a hablar incoherencia, o empieza a desorientarse, o de pronto debilidad. Este es un signo bien importante, que de pronto el paciente no puede ponerse en pie, o no puede caminar, o le cuesta caminar. Esto, tanto para COVID o para cualquier enfermedad, es algo grave. Un desmayo, por ejemplo, alguien se desmayó y vemos el desmayo como algo simple a veces. Es decir, ¿y qué le pasó? Que hace 3 meses se desmayó. ¿Y qué pasó? Bueno, que se paró, se recuperó y siguió hasta que hoy está en cuidados intensivos. No, el cuerpo sutilmente nos tiene que avisar de que algo no está bien. Entonces, si alguien se desmaya, algo está pasando. Si de pronto usted está con síntomas gripales y siente que no se puede parar y ha perdido la fuerza de sus piernas, de sus brazos, puede estar haciendo un problema de Guillain-Barré, de debilidad muscular, o puede tener alteraciones en nuestras sales del cuerpo, como el sodio, el potasio, el magnesio. De pronto, pacientes de la tercera edad, arriba de 65 años, un paciente que normalmente camina, es independiente, digamos, hace sus cosas, y de pronto usted ve que no se levanta de la cama, que le cuesta caminar, que no puede caminar, algo pasó. Y todo esto en general son síntomas de gravedad, y ahí sí definitivamente ya no se puede quedar en casa. O va usted a la clínica o lleva al médico a su casa que le evalúe y veamos qué exámenes necesitamos para poder diagnosticar y tratar a tiempo todas estas enfermedades. Bueno, muchas gracias a Radio Fonseca 92.1 en el Departamento de la Unión, que está retransmitiendo la señal de A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Hoy está con nosotros el doctor Emilio Salazar, él es médico intensivista. ¿Cómo podemos contactarlo, doctor? Antes de ir a la pausa. Bueno, anote ahí, tiene papel y lápiz, 7848-0041. 7848-0041. 7848-0041, y desde el exterior solo agrega más 503. Bueno, perfecto. Está con nosotros el doctor Emilio Salazar. Al regresar vamos a hablar todas las enfermedades que se parecen mucho al COVID. Claro que sí. Y que suele confundirnos, nos alarmamos o le dejamos de dar importancia porque siempre nos estamos equivocando y nos automedicamos. Es la costumbre, ¿no? No podemos automedicarnos. Tenemos que tener el control de nuestra salud. Bueno, 76168383 es el WhatsApp de la radio. Si usted tiene consultas para el doctor Emilio Salazar o notas de voz o llamadas, no máximo de 1 minuto, 76168383, o puede dejarnos sus comentarios en Facebook y en YouTube, nuestro canal, que de paso suscríbase, y en Facebook dele me gusta, comente, comparta la entrevista, y en YouTube también, pulgar arriba, por favor, dele a la transmisión, coméntela, compártala y compártala con su círculo familiar. Esta es una plática, realmente una charla que hoy hemos optado con el doctor Emilio Salazar, porque así como su servidor andamos con gripe, hay otros que nos enfermamos cada 2, 3 semanas y de lo mismo, porque de eso vamos a hablar. Claro que sí. De esas Haga cosas. sus preguntas. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya regresamos. Primera vista. La información de primera mano. Los temas más relevantes en nuestro país en la voz de los expertos. Tendencias.
reportes de tráfico y mucho más. A primera vista, la revista matutina en el 106.9 FM. De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A primera vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Recupérate. Cade Fisioterapia ofrece los servicios de evaluación de lesiones, tratamientos de fisioterapia, fortalecimiento de grupos musculares, descargas musculares, masajes relajantes, quiropraxia, osteopatía y más. Haz tu cita al 2262-5501 y el 7875-4131. Búscanos en Instagram por Recupérate-SB. Recupérate, unidos por tu bienestar. Productos y servicios esenciales. Te ofrece productos para limpieza, desinfectantes, lejía, jabón líquido para platos, jabón líquido para manos. Además, productos higienizantes como alcohol gel, alcohol 90, desinfectante a base de amonio cuaternario y mucho más. Visítanos en Primera Calle Poniente, número 2215, frente al CNR. Teléfono 2523-5438. Búscanos en Facebook como Esenciales SB. No olvides tomar en cuenta las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Productos y servicios esenciales. El 106.9 FM abre un espacio para la mujer salvadoreña, un programa donde conocerás temas relevantes para la mujer, emprendimiento, música y mucho más. Entre mujeres, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Sintoniza Entre Mujeres. Somos la primera vista en temas de interés. Buenos días, 7:31, la entrevista a primera vista con Francisco Gómez está al aire en 106.9. Repórtenos de dónde nos sintonizan. Algunas personas nos están diciendo que hay algunos inconvenientes a veces en la transmisión en línea. Repórtenos, al igual si en algún sector de donde usualmente se escucha la radio hay algunos problemas para sintonizarlo. Increíblemente el clima afecta bastante también en las transmisiones, la lluvia sobre todo. Doctor, esta es la época también de la influenza, de el dengue que ahí anda, las enfermedades que son por las lluvias y todo esto. Estamos en un periodo bien difícil en el clima, porque estamos... Tengo llamada, doctor, antes de que entremos para que escuchemos. Adelante, buenos días. Muchas gracias, licenciado, y bienvenido al doctor. Gracias porque es el único medio que se preocupa por la salud. Nadie se pone en sintonía para hablar de salud. Y hoy con el invierno tan variable, la contaminación, ¿verdad, doctor? Quiero hacerle una pregunta breve. ¿Qué diferencia, siquiera una clave, qué diferencia? Porque yo soy empedernida, alérgica, digamos, de las vías respiratorias. Un tip de lo que puede diferenciar la gripe, la influenza, el dengue de la pandemia. Yo le voy a agradecer mucho y Dios lo bendiga a los dos y a la radio. Buen día. Muchas gracias. No comprendí la pregunta. Ya la vamos a reiterar, que son prácticamente comentarios que tenemos. Pero, doctor, estamos, me decía, en un momento difícil, ¿no? A nivel mundial se están registrando cambios en la temperatura que nunca antes se habían encontrado en la historia. En Dubái reportaron 50 grados, en las costas de Florida arriba de 50 grados. Y esto nos afecta porque también estamos atravesando una ola de calor, y cuando el calor calienta los océanos, viene todo esto que vemos del fenómeno del Niño, y vemos los episodios que, si bien es cierto, es parte del invierno, pero de pronto estamos frente a tormentas de fuerte intensidad y cambios bruscos en el clima. Y todo esto pues nos predispone a enfermedades, porque cuando hay un cambio brusco en el clima, nuestros cilios, que son como unos pelitos que tenemos en las vías aéreas,
y que sirven para barrer todas las bacterias, todos los virus extraños que están entrando, se dañan con los cambios de temperatura. Entonces, al tener una combinación de cambios en la temperatura, del incremento de lluvias, junto con las olas de calor, nos hace vulnerables a que podamos presentar enfermedades respiratorias. También cuando llueve quedan todos estos depósitos que a veces no ocupamos, o depósitos de basura, llantas, estopas de coco, una cajuela puede ser, que si está seco ahí no sucede nada, pero cuando llueve el agua que queda en esos depósitos es el caldo perfecto para que el zancudo se reproduzca, y al haber reproducción del zancudo pues puede acompañarse también de incrementos en los casos de dengue, que ahorita no tenemos un incremento en los casos, pero tenemos que ir adelante como población de ir a revisar, bueno, nuestra casa, ok, hoy llovió, voy a revisar que no haya ningún depósito de agua que esté acumulando larvas de este zancudo, y así vamos a disminuir los problemas de tanta enfermedad. Mire, es tan difícil cuando uno recibe un paciente ya un poquito más grave, no un caso leve, porque al final si usted tiene fiebre, tiene tos, tiene dolor de huesos, pues digamos que se vale automedicarse. Usted puede tomar acetaminofén, puede tomar un jarabe para la tos, pero cuando ya hay síntomas de gravedad y llegan las personas a los hospitales, ya es una tarea bien difícil, bien complicada, saber exactamente qué enfermedad tiene, porque los síntomas son muy comunes, pero los podemos prevenir fácilmente. Con todas las medidas que estamos hablando acá, sale más fácil prevenir y por supuesto más beneficioso para la población, para el país, que practiquemos lo que hemos hablado: uso de mascarillas, lavado de manos, distancia social, y ahora agreguémosle un cuarto para el dengue, y era revisar nuestro lugar donde residimos, nuestra casa, y hablar con nuestros vecinos, compartir estos consejos de revisar y que no tengamos criaderos de zancudos en nuestro hogar. Y también tenemos que estar muy atentos a los informes que nos dan a través de los medios de comunicación del pronóstico del tiempo, saber si va a llover, por ejemplo, o saber si por el contrario va a haber mucho calor, para tomar las medidas para protegernos y no también ser víctimas de un golpe de calor que también es muy frecuente, y han habido un par de casos en estos días en el país por el incremento que hemos tenido de las temperaturas. Doctor, la influenza. Detallemos un poco la influenza y cómo se parece al COVID. La influenza es un virus que ha estado desde hace mucho tiempo en la humanidad y entre nosotros. Los síntomas suelen ser muy comunes y, al igual que COVID-19, las personas más comprometidas vienen a ser los pacientes arriba de los 65 años de edad y los niños. Pueden haber dos tipos de influenza: el virus de la influenza A y el virus de la influenza B. Ha sido endémica desde hace muchos años y a nivel mundial ha cobrado muchas vidas. Afortunadamente para esta enfermedad pues hay una vacunación que se pone anualmente para que usted esté cubierto contra la influenza. Puede comenzar como una fiebre de moderada a fuerte intensidad, puede haber dolor de garganta, congestión nasal y también lo que llamamos rinorrea o mocosera. Es muy similar y requiere tratamiento. Al tener un caso confirmado de influenza, hay otras opciones de tratamiento disponibles como el Tamiflu, que le puede servir. Por ejemplo, el Tamiflu le puede beneficiar en la influenza y no tiene ninguna acción en COVID-19. Y son medicamentos que han estado desde hace mucho tiempo con nosotros, y por eso es importante aprender a diferenciar. Ahora, todas estas infecciones virales pueden tener influenza, pero esto viene a producir un daño en sus mecanismos de defensa, que inicia como una infección viral. Si esta infección viral de la influenza no se trató adecuadamente o el paciente no se cuidó y permitió que la enfermedad avance, como hay un daño en las vías de defensa en nuestra parte respiratoria, eso permite que las bacterias que normalmente andan alrededor pueden aprovechar la oportunidad de un sistema inmune debilitado y entran
lo que comenzó como una influenza, como una infección de vías respiratorias viral y que estaba arriba, puede al final terminar en una neumonía bacteriana, que ya es una cuestión más difícil de tratar. Por tanto, si usted tiene síntomas gripales que hemos mencionado, estos tienen que durar entre 10 y 14 días. Ya si usted sigue con esos, entre comillas, síntomas gripales por más de 14 días, ya no puede quedarse en casa. Yo esperaría que al 7º día que usted no mejora, pues hablo de los casos leves, ¿verdad? Porque la recomendación es que usted consulte siempre, pero cuando el caso es muy leve, a veces nos confiamos, nos automedicamos y en cierta forma puede estar bien. Pero si usted ya pasa de 7 días, lo que usted tiene no es leve. Si pasa 14 días y usted sigue con tos, con fiebre, con dolor de hueso, definitivamente es un caso que ya se complicó y puede requerir exámenes, radiografía, para ver si lo que empezó como una influenza A o B a nivel de vía aérea superior, que es de la garganta hacia arriba, ya compromete la parte inferior, que es los pulmones, y eso ya es una neumonía, ya son palabras mayores, ya requiere un tratamiento más agresivo y unos cuidados hospitalarios. Entonces el tiempo, los síntomas, podemos ver que hay síntomas leves, que hay síntomas graves, pero el tiempo es fundamental. Por muy leve que esté, si usted pasa de 10 días, busque atención médica lo antes posible. Doctor, ¿el dengue? El dengue es una enfermedad que sigue estando presente entre nosotros. Es una enfermedad que nos puede dar sorpresas y que yo he tenido pacientes, de hecho hace una semana tuve un paciente que él pensaba que era COVID y que tenía fiebre, pero hay un síntoma que es característico del dengue y por eso antes le llamamos la fiebre quebrantahuesos. Tenía dolor osteomuscular, digamos que, ¿y qué tiene? Fiebre, tos, mocosera, ¿y qué es lo que no aguanta? Es el dolor de hueso. Como había tos, se le hicieron las pruebas para estos virus, pero también se le hicieron los anticuerpos para dengue, las pruebas para dengue. Y la sorpresa era que lo que parecía un cuadro gripal, al final era una enfermedad por el virus del dengue. Quiere decir que aunque no estamos en una época de alarma de dengue, el dengue está presente entre nosotros, sigue viviendo entre nosotros y es una enfermedad muy delicada que si se llega a complicar puede ocasionar la muerte de un paciente. Porque el dengue tiene sus características que lo hacen peligroso. Recordemos que el dengue también puede afectar a todos los órganos, puede acompañarse de falla de nuestros órganos. Nuestro cuerpo lo clasificamos en órganos, es decir, somos un todo, pero tenemos el corazón, que es un órgano, la parte respiratoria, nuestros pulmones, el riñón, el hígado, la sangre, que le llamamos hematológico, y el dengue puede ir afectando cada uno de estos órganos y producir las fallas. Por ejemplo, hablemos de la falla hematológica en el dengue. El dengue, por la destrucción que causa el virus y la propia respuesta del cuerpo, que cuando la propia defensa es tan fuerte, puede destruir sus plaquetas. Y es uno de los parámetros que vigilamos en el dengue, porque al caer las plaquetas, las personas están más expuestas a presentar hemorragias y eso puede complicar un caso de dengue. Recordemos que el dengue puede ser un dengue leve, un dengue clásico, pero que puede llegar a ser un dengue grave o el dengue hemorrágico. Entonces, no quiero tampoco que entremos en pánico, pero tenemos que prevenir, porque ahorita es cuando podemos tomar las acciones en nuestra casa para evitar estas enfermedades. Ya si por alguna razón pues se enferma y tiene una complicación, en el hospital le vamos a brindar la atención, pero es lo que queremos evitar, que usted llegue al hospital y que esté en una angustia sobre su estado de salud. Es más complicado y yo creo que si nos unimos como población, como país, al menos vamos a poder disminuir los casos de todas estas enfermedades que hemos hablado, de COVID, de influenza, de sincitial respiratorio, de dengue, de tifoidea. Con solo lavarnos las manos podemos generar un impacto en disminuir, tanta diarrea por rotavirus, por estas bacterias, por Shigella. Con estas 3 medidas
podemos disminuir la estadística de casos y traer buenos resultados a nuestra población. Lo que sucede es que no hay dos extremos, ¿verdad? Hay un extremo en el que alguien puede querer entrar en pánico a la población, lo cual no es bueno desde el punto de vista científico. No es bueno. Pero tampoco podemos ignorar y solo negar. No hay dengue, no hay influenza, no hay COVID. Y a nivel mundial se están reportando los casos. Lo que tenemos que tener es el conocimiento objetivo, científico, frío, ¿verdad? Y así, decir, hay incremento de COVID, hay incremento de influenza, hay dengue, pues retomemos las medidas voluntariamente, protejámonos, porque a la hora de la hora lo que vale es que usted y su familia estén bien y no tengan que estar luchando en un hospital con esa incertidumbre de cómo van a salir las cosas. Bueno, doctor, ¿y la automedicación? Todos, que un acetaminofén, un ibuprofeno, loratadina, y a eso es para todo. Hay dos cuestiones y no me quiero que se me malinterprete. De ninguna manera yo recomiendo la automedicación. Lo mejor es que aunque usted sienta que está muy bien, o aunque usted se sienta que está muy leve, busque a su médico y que sea él el que le indique qué tratamiento va a tomar, por cuántos días y qué exámenes se va a hacer. ¿Por qué? Porque queremos evitarle inconvenientes. Porque qué tal si usted tiene gripe y dice, yo me voy a hacer estos exámenes, pero su cuadro clínico orientaba a un dengue. Usted va a estar gastando innecesariamente. Entonces lo mejor es que un médico lo vea y le diga, no, mire, usted está bien. Usted vaya hacia casa, no tiene síntomas de peligro, o que le diga, por aquí vamos a entrarle, vamos a hacer estos exámenes. Porque la automedicación solo lleva a una falsa confianza. Tampoco es de que por una gripe pues vamos a saturar los sistemas de salud y colapsaría, ¿verdad? Pero a encontrar esa diferencia entre cuándo consultar y cuándo poder tomar algún remedio. Usted tiene fiebre, puede tomar acetaminofén. Usted tiene tos, síntomas gripales, hay muy buenos antigripales y está bien. Pero si usted detecta que algo no está bien, tiene que consultar de inmediato. Si usted tiene arriba de 65 años, no se automedique bajo ninguna circunstancia. Acuérdese que a veces podemos tener problemas cardíacos que aún no hemos diagnosticado, problemas renales, y entonces cada medicamento, aunque pareciera fácil, yo no le voy a dar a todos acetaminofén o a todos diclofenac o a todos dipirona, sino que depende si usted es diabético, hipertenso, cardiópata. No a todos los pacientes le voy a dar la prueba de COVID, a unos de COVID, a otros de dengue, según vaya el cuadro pintando, o a lo mejor le diga, mire, usted tiene síntomas leves, ahorrémonos el gasto en las pruebas. Es importante erradicar la automedicación. Es importante no solo para estas enfermedades, para todas, que utilicemos ese celo de nuestra salud, de decir, si me duele la cabeza todo el tiempo es porque algo no está bien. Si me canso al subir la grada es porque algo no está bien. Si de pronto tengo orinadera o no orino, o tengo mucha sed, o estoy comiendo demasiado, o si se me va el sueño, o tengo mucho sueño, o si de pronto engordé o rebajé, no debemos de tomar esto a la ligera y solo automedicarnos. Porque alguien puede decir, yo me siento fatigado y voy a comprar una vitamina, o yo siento mucho calor o mucho frío, y puede ser un problema de la tiroides, pero eso ¿cómo lo vamos a saber? Entrevistándolo. Cuando damos una consulta, el diagnóstico lo tenemos de escuchar al paciente. El 90%, en la medida que yo lo escuche, lo vea, lo examine, yo voy a poder darle un buen diagnóstico. Y el 10% es la confirmación de los exámenes. Entonces, la automedicación nos aleja de ese diagnóstico porque no lo escuchamos, no lo vemos, no lo tocamos, no podemos saber qué exámenes dejarle. Por supuesto,
usted puede llamar por teléfono hay líneas del sistema público. Bueno, a mí me tenga la confianza, usted me puede preguntar, mire doctor, tengo estos síntomas, y algún consejo le podemos dar, pero no reemplaza el hecho de poder verle, tocarle, examinarle, ver sus constantes vitales y poder tener una plática donde a veces, como es natural, a veces por cucharaditas decimos las cosas, ¿verdad? Y es como un detective que llega a una escena de un crimen y nadie ve la pista y de pronto ahí está la pista y ahí resuelve el caso. Así son las enfermedades. A veces usted tiene un conglomerado de síntomas y no le damos ni pies ni cabeza al asunto, pero ya al examinarlo, al platicar, ya uno le dice, mire, este es un caso leve, este es un caso grave, esto va por un dengue, esto va por una influenza, esto va por un COVID, hágase estas pruebas, o mire, diclofenac a usted no le hace bien porque tiene problemas en el riñón, o mire, tome tanta agua o no la tome. Por eso la automedicación realmente puede llevarnos a complicaciones. En la medida de lo posible, aunque sus síntomas le parezcan leves, al menos una consulta inicial, y ahí todos nos quedamos tranquilos de que pues ha sido evaluado por un médico y se le está brindando la mejor atención posible. Doctor, el cuadro de vacunas, ¿cómo debe ser? ¿Cuáles son las vacunas anuales que se necesitan refuerzo? Las básicas. Bueno, en los adultos, que es la de la influenza, básicamente anual, arriba de los 65 años de edad. La de COVID-19 también, los últimos protocolos hablan de que sea una vacuna anual. La del tétanos arriba de los 18 años, cada 10 años de edad. Y esa es la del sistema público, ¿no? Las tiene. Hay que buscarlas. Únicamente el sistema público es Fosalud, las unidades de salud, como se las ha tenido siempre, desde que yo era estudiante, recuerdo. Han agregado unas muy interesantes. Por ejemplo, hay una vacuna que se sale de mi área porque no soy pediatra, pero es bien importante, la vacuna del VPH. Hoy hace niños está allá, dicen. Es que le voy a explicar en 5 minutos, porque se aleja del tema, ¿verdad? Sí. Pero el virus del papiloma humano es el responsable del cáncer de cervix en la mujer y ha ocasionado muchas muertes. Y yo sé que entre la audiencia muchos recuerdan su abuelita, su mamá, su tía, que luchó contra el cáncer de cervix, de cáncer de cuello uterino, cáncer uterino, y es el virus del papiloma humano la principal causa de muerte. 95% de la población mundial puede estar contagiada con el virus del papiloma humano. Es terrible la mortalidad por cáncer de cervix entre las mujeres. Hace muchos años no se podía hacer nada para evitar este cáncer. Hoy, si su niña tiene menos de 11 años, puede vacunarla sin ningún temor con la VPH, la vacuna del papiloma humano, en las unidades de salud. Pero es muy caro, dice. Pero está en el sistema público. Afortunadamente, desde hace un par de años está en Fosalud, en el sistema público, y se cumple en las niñas menores de 11 años. Si usted deja que su niña pase a los 12, al menos en el público ya no está. Sí está en lo privado, se lo pueden cumplir. Pero en el sistema público, si su niña tiene menos de 11 años, llévela y vacúnela con la vacuna del papiloma humano para evitarle el cáncer de cervix. Ahí hay mucha información que hablar de qué es esto, pero esa es una vacuna muy importante para las niñas abajo de 11 años. Y a veces, pues, como padres, por supuesto, protegemos a nuestros hijos y pensamos, una vacuna nueva me da miedo, ¿y para qué es eso? Y puede hacer que alguien tenga miedo de ponérsela a su niña de menos de 11 años, pero es una vacuna importantísima para evitarle el cáncer de cervix. Y es nuestra responsabilidad como padres informarnos y vacunarle, porque la niña es un menor y depende de nosotros. Y sería bien lamentable que esta niña que tuvo la oportunidad de ser vacunada
a los 60 años está enfrentando un cáncer de cervix cuando pudimos haberlo evitado. Bueno, perfecto. Voy a leer algunos comentarios para el doctor Emilio Salazar. Buen día, Francisco y su invitado. Gracias, Francisco. 106.9, doctor Salazar. Porque hablar de salud e informarnos es muy importante y los espacios son pocos. Esencial lo que está exponiendo el doctor. Buenos días, Francisco, y el invitado. El 29 de julio me vacunaron contra la influenza y neumococo, pero para el 1 de agosto me dio una fiebre con gripe que un día hasta pensé que era COVID. Pues perdí sabor y el olor. Claro, me recordé que cuando me dio COVID, ¿por qué esa reacción? A lo mejor le dio COVID o le dio algún virus respiratorio, porque ahí menciona que perdió el sabor. Sí. Usualmente las vacunas son como partículas que simulan el virus y pueden simular la enfermedad. Por eso casi todas las vacunas, cuando se cumplen el primer día o el siguiente, le da fiebre. Pero en este caso pareciera que desafortunadamente se vacunó y adquirió algún virus, probablemente COVID, por el cambio del sabor. Eso que está diciendo el doctor del COVID prolongado, yo siento esos síntomas. ¿Qué hago? Bueno, es tiempo. No hay que vitaminas, que tratamiento, sino que es la pura reacción inflamatoria del cuerpo. No le puedo decir esteroides, porque es bien importante los mitos, no está recomendado esteroides. Lo que sí sería interesante es hacer un chequeo, una evaluación de su caso, conocer sus síntomas y hacer algunas mediciones, saber cómo está el pulmón, si hay fibrosis, hay estudios cardíacos como un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón, para ver cómo está la mecánica cardíaca y medir ciertas pruebas y darle ya un diagnóstico más objetivo de en qué punto está usted y ver si hay necesidad de corregir algo con algún medicamento, pero en general es el tiempo. Mencionaron que ya está disponible la vacuna para niños del papiloma o contra el papiloma. ¿En qué edades son para vacunarlos? Es para varón. Bueno, siempre es abajo de los 11 años y es correcto, se puede vacunar niño y niña, pero el sistema de salud público la está administrando en las niñas antes de los 11 años, desde los 6 hasta los 11 años. Entonces, de edad. para varón sería en el sistema privado. En el sistema privado. De hecho, esa vacuna en el sistema privado es una buena inversión. Eran antes, creo, si no mal recuerdo, costaba entre $70 a $100 cada dosis. Es decir, era una buena inversión, pues. Y no es que una vacuna esté en el sistema público y sea gratis, no, sino que el sistema público viene derivado de nuestros impuestos, es decir, claro, el costo, no, si eso se ha pagado. El costo son vacunas caras, pues. La única diferencia es que de alguna forma de los impuestos ahora tenemos acceso a esas vacunas, pero también muchas veces la población tiene el mito o la idea de que porque está en lo público es gratis. No sirve. Y no sirve, no, y ha salido de nosotros, de nuestros impuestos, etcétera. Entonces son vacunas de buena calidad y muy importante y que salvan vidas y que no queremos cáncer de cervix cuando pudo haberse evitado. Es importante el gonococo. ¿Qué se evita o será el neumococo? Es que están los dos, ¿verdad? El gonococo es de la gonorrea, es una enfermedad de transmisión sexual, y el neumococo es la infección pulmonar por una bacteria, ¿verdad? Son completamente diferentes. Son similares, pero de diferente ubicación anatómica. Yo escucho la 106.9. Gracias por informarnos. Gracias, doctor. Saludos desde Tampa. Bueno, doctor, 7:58. El tiempo nos ha consumido. Usted es médico intensivista. ¿Qué? Siempre le pregunto esto. ¿Qué hacen los médicos intensivistas? Su especialización. Ok. En los hospitales más complejos, los hospitales tienen caracterización a nivel mundial. Desde un hospital sencillo que resuelve emergencias pequeñas que están en los lugares más remotos, a los hospitales más complejos especializados que resuelven las enfermedades más complejas de cualquier tipo. De estos hospitales de tercer nivel, para ponerle un ejemplo a la población, por ejemplo, el Rosales es de tercer nivel, el San Rafael es de tercer nivel,
hay áreas especiales donde ingresan los pacientes más graves, que les llamamos unidades de cuidados intensivos. Cuando un paciente está tan grave, recordemos que hablamos de una falla de órganos, que sus órganos fallan, por ejemplo, falló el pulmón, requiere un ventilador artificial, falló el riñón, requiere hemodiálisis, falló el corazón, requiere múltiples drogas que defecto en el corazón. No se puede mantener en una habitación común, sino que entra a un área que se llama cuidados intensivos, donde va a estar la famosa UCI. La UCI, donde va a estar con un ventilador, con hemodiálisis, con medicamentos, con mediciones, les medimos hasta las lágrimas, idealmente con una enfermera solo para este paciente 24 horas y con un máximo de un médico por 4 pacientes, porque es un paciente que está muy delicado. Entonces los médicos intensivistas somos los que estamos en estas áreas de cuidados intensivos. Pero aparte de ver estos casos tan graves, al fin y al cabo somos médicos y vemos cualquier enfermedad, cualquier problema de salud que usted tenga, desde lo más sencillo hasta lo más grave. Es decir, no queremos llegar solo a ver pacientes de cuidados intensivos, sino que a veces hay gente que dice, bueno, he tenido estos síntomas y no encuentro mi diagnóstico, o tengo síntomas de esto y quisiera saber qué hacerme, qué estudios hacerme. Vemos absolutamente todo, pero nuestra especialidad es las unidades de cuidados intensivos. Usted llega al hospital entonces. Es correcto, es correcto. Es diferente eso. Pero también podemos ver ni lo más complejo, es decir, podemos ver cualquier emergencia, no solo en la UCI, sino que también en casa, en vía telefónica, cualquier tipo de emergencia. Nuevamente el teléfono del doctor Emilio Salazar. Estamos disponibles en el 78480041 y también estamos compartiendo algunos consejos médicos prácticos, cortos, sencillos, objetivos en nuestras redes sociales, donde me encuentra como Dr. Emilio Salazar, Dr. Emilio Salazar, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Puede hacer. ¿Ya tiene TikTok el doctor? Ah, sí, ahí está. Mire, qué bueno, ahí lo vamos a buscar. Pero no salimos bailando. No, claro. Doctor Salazar, qué gustazo que nos haya acompañado. Que hemos tenido esta charla, y ojo, esta charla no pierde vigencia, no es que dentro de una semana ya no vale todo lo que ha dicho el doctor Emilio Salazar, la podemos compartir en todo el mundo, porque estos son casos comunes. Claro que sí. Cotidianos. Y recordemos, nuestro cuerpo nos avisa. Es como un vehículo, que si un ruidito hace, no es una latita. A lo mejor le va a salir la llanta en unos kilómetros. Si usted tiene insomnio, somnolencia, cansancio, fatiga, dolores de cabeza, desmayo, sudoración, frío, calor, por muy sencillo que sea su síntoma o el cambio en su cuerpo, algo le está avisando y tenemos que encontrar su diagnóstico. Bueno, muchas gracias, doctor, por venir. Francisco, gracias a usted y gracias a esta hermosa audiencia. Que Dios me les bendiga y que tengan un día muy próspero. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Mañana va a estar Darío Cardona, que era para ahora, pero llegamos a un acuerdo y mañana nos va a acompañar como única semana de jueves. Estará con nosotros a las 6:25 y a las 7 estará con nosotros el analista político Carlos Araujo, acá en la entrevista a Primera Vista con Francisco Gómez. Buenos días. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM.